Bueno, muchas gracias. Como siendo 10 minutos, no saluda a nadie. Ministro, gracias. Vamos a materia. Tenemos una pequeña presentación que la voy a ir rapidito, porque estaba pensada como para 20, así que vamos a hacer el resto digitalmente, se lo mandamos a sus correos lo que se interese. ¿Vamos? Ya, estas pequeñas fotografías son históricas nada más para señalar un punto, ¿no? Las telecomunicaciones clave en la sociedad, pero lo que quiero decir es que los cambios tecnológicos no son neutrales, cambian las formas de actuar, de pensar, de sentir, es decir, la cultura de una sociedad. Solo un detalle, el telégrafo modificó esencialmente el periodismo del siglo XIX, porque como no se podían, en medio de la guerra civil americana, no se podían hacer reportes completos de los combates, porque se cortaban muy habitualmente las telecomunicaciones, o las comunicaciones de esa época, del telégrafo, los periodistas inventaron una manera que en un párrafo sintetizaban la información. Entonces se aseguraban que aunque cayera la información, lo principal lo recibían. Bueno, eso significa, y es nada más que eso, un ejemplo de que estamos ante un fenómeno que está cambiando nuestras formas hasta de pensar y de sentir. Sigamos, por favor. En nuestro país es obvio que el sector privado es el que ha llevado la delantera, ha hecho las grandes inversiones, el boom de los servicios, después de la privatización de las empresas nacionales de telecomunicaciones, la compañía de teléfonos de Chile y Telex Chile. En los 80 vino toda una expansión de los servicios primero de telefonía móvil y ahora de Internet, y según las estimaciones de Antelmo tenemos que prepararnos para seguir invirtiendo hasta llegar mínimo a unos 29.000 millones de dólares, y eso obviamente va a ir cambiando y requiere decisiones de país, por lo tanto decisiones políticas, y esa decisión política, por cierto, lo vamos a apoyar, porque si no nos subimos a estas tecnologías no tenemos chance el siglo XXI. Acá tenemos más o menos lo que ha representado el sector privado en los distintos sectores y lo que ha invertido hasta ahora. Empezamos modestamente el 79 y ustedes ven lo que es el ciclo 2010-2017 con más de 13.000 millones, y tenemos que llegar al año 2026 con 29.000 millones. Esa es la magnitud de lo que viene, y planteándonos una serie de desafíos como país que vamos a ir de inmediato a desarrollar. Ahora, en segundo lugar, queremos precisar también, sigamos ahí, la voz, algunos ejemplos de lo que se ha logrado en todo este desarrollo tecnológico en nuestro país, cómo hemos ido logrando avances muy significativos en algunas áreas. Por ejemplo, en todo lo que es transmisión de voz, hemos tenido un éxito notable, terminaron los monopolios, logramos la interconexión obligatoria, se ha fomentado la telefonía móvil, se han regulado los servicios mayoristas, tenemos la portabilidad numérica, un derecho del consumidor, hemos puesto fin a la larga distancia nacional, que era una especie de cobro un poquitito fuera de modé, dadas las nuevas tecnologías, y también hemos trabajado temas como la posibilidad de regular con ley de multicarrier, el término de los monopolios en este sector. O sea, una política acertada donde lo público y lo privado se ha entendido muy bien. ¿Dónde podemos avanzar mucho más? En Internet ha habido un desarrollo significativo, nadie puede negarlo, más bien se ha autorregulado este sector, pero tenemos falencias todavía en materia de precio, calidad de servicio, y sobre todo porque, por razones obvias, una empresa privada busca el lucro, eso es perfectamente legítimo, no está en discusión, pero eso significa despreocuparse de ciertas zonas rurales, zonas aisladas y grupos de bajos ingresos. Si nosotros entramos de alguna manera a abordar ese tema sin ir más lejos, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, algunos fenómenos que se nos han ido produciendo, como la duplicación de redes, alta desigualdad en acceso, en fin, lo que estaba diciendo recién. Yo creo que ahí tenemos que coordinar más los esfuerzos público-privados y dentro de los privados, para que las inversiones, dado el enorme monto de lo que el país requiere, obviamente se puede hacer de una manera más racional mirándolo como país. Ahora, hemos dicho que esto ya está causando un enorme impacto en nuestro país, sigamos rápido, lo que ha significado Internet, cómo nos ha cambiado la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Y ahí quiero destacar un breve hecho. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es mucho más profundo de lo que muchas veces se señala. Lo que está cambiando es la cultura nuestra, la manera de comunicarnos, y los medios van modificando incluso hasta nuestras formas de pensar. Lo digo de esta manera, la cultura occidental se basa en el libro, en la biblioteca. Eso es pensamiento racional, abstracto, lineal, y por lo tanto lo está pasando a los profesores más antiguos, que han sido formados bajo la lógica del pensamiento lineal abstracto, y se enfrenta a una juventud que se informa con otros medios y por lo tanto desarrolla estructuras mentales distintas.
Y no razona en términos lineales, sino razona mucho más como árbol, en múltiples direcciones. Eso solo produce una incomunicación entre los profesores más antiguos y los jóvenes que están entrando a esto que llaman los nativos digitales. Ese solo ejemplo. Lo mismo pasa con la manera como nos relacionamos. La sociedad del siglo XX fue una sociedad más racional, en línea, porque los procesos productivos eran en línea. La sociedad y las teorías sociológicas eran siempre lineales, se suponía que íbamos de lo inferior a lo superior, y además también tenemos que las estructuras sociales, los propios partidos políticos, el Estado, las empresas se organizaban en forma más piramidal, jerárquica, con separación de roles y funciones. Hoy día es el mundo de la horizontalidad, de las redes sociales, de la igualdad de las personas, del intercambio de información, de la interactividad, y por lo tanto las democracias representativas se van a enfrentar al desafío de las democracias participativas, sustantivas, y las redes sociales van a competir con los partidos políticos y con las estructuras de Estado en términos de instalar temas y generar movimiento en la sociedad. Y habrá más exigencia de transparencia, de acceso al conocimiento, y eso va a generar un efecto más igualitario en el acceso a las oportunidades si hacemos las cosas bien. Y digo si hacemos las cosas bien. Ahora, no estamos en duda alguna, sigamos avanzando rápido. Ahí tienen ustedes los que son los movimientos sociales, ya cómo se comunican. Antes había que hacer todo un trabajo de agitación y propaganda para poder convocar a una actividad. Hoy día se llamaron por teléfono. La revolución pingüina se hizo con los teléfonos. Los dirigentes se comunicaban entre sí y descolocaron a la autoridad de gobierno interior siempre, porque siempre llegaron tarde y los jóvenes cambiaban sobre la marcha decisiones que tomaban y como estaban todos comunicados, no iban al lugar donde lo esperaba la policía, sino que iban a otro lugar y fue un juego de hackeos impresionante. Bueno, eso nos habla que una sociedad más móvil, más rápida, reacciona muy pronto. Pero bueno, estamos viviendo ahora la era de la globalización digital, eso es lo novedoso, globalización venía de antes, pero hoy día es la globalización digital, todo el mundo interactuado, todo el mundo integrado, y estamos entrando específicamente en la globalización de los datos, que es la clave y el secreto de este siglo, que está ya iniciado. Algunos dicen que será como el petróleo del siglo XXI, es lo que mueve todo. El que tiene acceso a la información toma decisiones oportunas y por consiguiente tiene una gran ventaja. Desgraciadamente para nuestro país, estoy tratando de ir lo más rápido posible, una vez más también aquí tenemos un fenómeno de desigualdad. Existen 3 Chiles, y ahí está más o menos en el dibujito. Hay un 19% de chilenos que tiene estándares en materia de acceso a toda esta revolución de este mundo globalizado digital, equivalente a lo que es el nivel promedio en América Latina. Hay un 30% que tiene niveles similares a lo que podría ser un estándar en África, a pesar de que no es muy comparativo, pero más o menos para darse la idea. Y un 51%, que es la parte positiva, que tiene niveles más o menos similares a lo que tendría un europeo medio. Por lo tanto, tenemos 3 Chiles y de eso se tiene que preocupar el Estado, de asegurar que este déficit se pueda de alguna manera acercar, porque la brecha, como bien decía el representante que nos ha convocado, de País Digital, acá nosotros tenemos una desigualdad y una brecha que es mucho más brutal que la que podríamos haber tenido en épocas históricas anteriores, en el sentido de que el que entra a las nuevas tecnologías entra en realidad a otro mundo, es otra sociedad, es otro Estado, son otras formas de hacer negocios. Entonces necesitamos acortar las brechas para arrastrar a los sectores, y ahí hay obviamente factores socioeconómicos, pero también hay factores de edad, factores culturales, etc. No es solo incorporar la tecnología, esta tecnología no es neutra, está asociada a toda una manera de vivir, de pensar y hasta de sentir. Cualquiera de nosotros lo sabe lo que es leer un texto racional, académico, de un discurso radial. Pensemos en los años 30, 40, cuando no había televisión y había un cierto control, la capacidad de sugestión de un medio hablado o de sonido, o el impacto que tiene la imagen directa de los acontecimientos, que no es más que una imagen, pero que la gente percibe como realidad. Bueno, pongámonos a entender entonces el impacto de los medios en la modelación de las formas de pensar y de actuar de la ciudadanía. No es neutral. Y por lo demás tenemos un déficit muy fuerte en materia de desarrollo de capital humano, especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Hay un déficit de más de 70.000 técnicos para las necesidades del Chile de hoy. Proyectémoslo a más tiempo y eso va a aumentar. Así que a propósito de los jóvenes, empleo de calidad. Queremos crecimiento en Chile,
con empleo de calidad. Acá tienen una fuente de empleo de calidad y además con seguridad social. Y la mejor seguridad para los jóvenes es que los jóvenes no quieren ser empleados de una gran empresa, como era el sueño de mi generación, poquita plata pero segura o carrera asegurada, sino que quieren ser sus propios emprendedores. Y eso nos habla muy bien de las posibilidades que aquí se tienen a la vista, sobre todo para las pymes, que son las que se pueden adaptar más rápido a estas tecnologías y por lo mismo una gran oportunidad para los jóvenes, los emprendedores y los creadores. Ahora, hay otros temas, sin embargo, nosotros tenemos que avanzar hacia algunos temas objetivos del siglo XXI, voy a enumerar solamente algunos que son más o menos evidentes: un mayor ancho de banda para tener más velocidad de transmisión y por lo tanto mejor acceso a información, y eso significa no solo más información, sino capacidad de usarla para resolver problemas. También mayor capacidad de procesamiento, menor costo de energía para que esto pueda funcionar, desarrollo de servicios digitales especializados, sobre todo por industrias, y también estamos tener independencia, y ahí quiero destacar dos hechos políticos muy importantes que no se los van a decir otros. Primero, en el desarrollo de estas tecnologías, nosotros si estamos conscientes que cambia completamente la forma de hacer la economía, la sociedad y el Estado, también tenemos que pensar en la soberanía, la independencia y la autonomía del país en el suministro. Por eso que es importante no solo la conectividad con Estados Unidos y Europa, sino que tenemos que pensar en el Asia, porque eso nos permite navegar en el mundo donde hay grupos y bloques de intereses. Y a nuestro país le daría la soberanía para moverse en un mundo donde se van a cruzar comúnmente los intereses de grandes bloques. Pero además hay pequeños problemas prácticos, como por ejemplo que la fibra óptica o pasan por Perú o pasan por Argentina. Y yo tengo el mayor de los amores por los países vecinos, quiero la integración con los países vecinos, pero todos sabemos que con los vecinos hay que tener las mejores relaciones. Y esas relaciones también suponen autonomía y soberanía en los suministros para que no tengamos alguna desconocida en algún momento. Revisemos la historia de los últimos 35 años y entenderán lo que quiero decir con alguna sutileza. Por lo tanto, es un tema de seguridad nacional tener nuestra propia soberanía y seguridad en el suministro de estas tecnologías, de estas comunicaciones. Y lo otro es que la ciberseguridad y la ciberguerra están ahí en el horizonte. Las guerras del futuro van a ser mucho más con plataformas digitales que con los armamentos y las plataformas tradicionales. Por lo tanto, eso nos obliga a replantear las estrategias de seguridad para las empresas públicas y privadas, pero también la estrategia de la defensa nacional. Lo discutiremos en otra oportunidad, pero nos estamos quedando bastante atrás en relación a países vecinos. Por lo tanto, ya cuidado con confundir las plataformas tradicionales y entender que la verdadera capacidad de un país hoy día va a estar mucho más en estas plataformas digitales. Por otro lado, ¿dónde están las oportunidades para Chile? Voy rápido. Lo mencionaba el ministro, lo que está haciendo Corfo. Nosotros tenemos que avanzar hacia las redes inteligentes para trabajar en materia de diversificar nuestra matriz productiva. La mayor debilidad de Chile es que tiene una matriz productiva pequeña, no más de 6-7 productos, y además vulnerable a los precios de los productos internacionales. Nuestra economía es extremadamente vulnerable. La caída de Chile en la calificación de riesgo se debe fundamentalmente a una creciente toma de conciencia en el extranjero de que nuestra economía, si bien es ordenada y ha hecho las cosas bien, en las áreas que ha optado es demasiado reducida su matriz productiva y por lo tanto vulnerable. Aquí tenemos una gran oportunidad de saltar a la cuarta revolución, que es los sistemas cibernéticos. Segundo, las redes eléctricas inteligentes. La electricidad es el futuro de la energía y todo tiene que confluir para transformarse en energía eléctrica. El metro es la mejor demostración y por ahí vamos a ir avanzando. Lo mismo pasa con la agricultura. Si estamos con un cambio climático que es evidente, vamos a tener que ser capaces de científicamente aprovechar los recursos naturales y además generar otras fuentes, pero además hasta el riego por goteo va a tener que programarse. Las operaciones remotas en la minería. Para desgracia de mi región, donde estaban los grandes yacimientos mineros, nosotros veíamos cómo salía la riqueza y cómo venían los aviones, los que venían a trabajar en la minería y se llevaban los sueldos. Antiguamente, cuando existía el chuqui tradicional con los americanos, las ciudades del norte estaban muy empoderadas, tenían los mejores hospitales, las mejores panaderías, las mejores viviendas para los trabajadores, porque se trabajaba al lado de la mina, hasta que descubrieron nuevos procedimientos tecnológicos. Entonces, ahora es un turismo económico. Viajan los aviones llenos, se bajan, trabajan, se suben al avión
y se devuelven, y en el norte miramos todos cómo la riqueza va, la riqueza viene, y lo que queda en las regiones es cada vez menos. Calama es el sinónimo del abuso en Chile y del desequilibrio territorial. Pero ahora va a ser peor, porque ya ni siquiera van a tener que tomar el avión y ir a Antofagasta o a Calama a hacer la parada de que trabajan en la faena, sino que muchas de estas faenas se pueden dirigir a distancia con los sistemas digitales. Así es la vida. Bueno, también quiero destacar los avances en materia de pyme que se han desarrollado. El 40% de Chile Compra son pymes, ellas han logrado entrar mucho más que en el mercado tradicional, donde en el comercio general representan el 20%. Dato para los jóvenes, las pymes tecnologizadas son el futuro para muchos. Y por otro lado también tenemos que avanzar hacia redes inteligentes como es la generación distribuida o el net metering para también aprovechar estos recursos y que es un ejemplo que hoy día es perfectamente posible. En propuestas, básicamente en 3 líneas, creo que hemos sido pioneros en el comercio internacional, somos la economía con más tratados de libre comercio del mundo, aprovechemos eso, pero vamos a tener que transformarnos ahora en plataforma de comercio electrónico. ¿Por qué es tan importante toda esta revolución en las tecnologías digitales? Porque nosotros tenemos que aspirar a ser la gran plataforma o el centro de manejo de todas estas tecnologías para que el comercio electrónico de Asia y América del Sur, sobre todo lo que es el cono sur, que es Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú eventualmente y quizás el interior de Brasil, pueda ser parte de una área de comercio amplia y Chile poder desde aquí operar como plataforma de inversiones y servicios, pero no solo con logística física, como hoy día lo vemos, con los puertos secos, etcétera, con las carreteras, los túneles, que de todas maneras hay que hacerlo, sino también un centro logístico de cero papel, trazabilidad, abrir los medios de pago digitales, desarrollar el gobierno electrónico, etcétera. En materia de buenas noticias, solamente este ejemplo para estimular cómo jóvenes de la Universidad de Chile desarrollaron este famoso satélite, nanosatélite, con creatividad, porque el diseño, el ensamblaje, todo lo hicieron jóvenes universitarios chilenos, por lo tanto significa que nosotros podríamos estar aportando incluso a la industria espacial o a las ciencias espaciales. Eso habla del enorme potencial que nuestro país tiene y las enormes oportunidades para los jóvenes. Aquí se puede cambiar el mundo. Y acuérdense que los grandes cambios en el mundo se han hecho en los garages de los papás de la clase media americana y ahí están los grandes creadores de todos estos sistemas que estamos hablando. En materia de propuestas y tareas, primero, Internet como una infraestructura crítica, objetivo nacional. Segundo lugar, las redes de alta velocidad, hasta el 80% de los hogares y 100% de las empresas e instituciones en no menos de 8 años, en menos de eso. Todas las escuelas, los centros de salud y las MIPYMES conectadas, ojalá en 4 o 5 años. Estado digital en todo Chile, urgencia. Y eso va a permitir resolver problemas bizantinos, como se recordará Guido, cuando estábamos discutiendo el voto de los chilenos en el exterior. Bueno, me da la impresión que no todos están convencidos de darle voto a los chilenos en el exterior, porque pusieron tal nivel de dificultades para ser efectivo que había que trasladarse a la ciudad capital donde hubiese un consulado. Entonces, por ejemplo, en Arizona no hay consulado chileno, entonces si hay un chileno en Arizona que quiere participar, se tiene que desplazar físicamente a California para inscribirse, y se los cuento porque una hermana mía no votó en las primarias de las firmas porque simplemente fue imposible. Y por lo tanto, si seguimos pensando Chile de esa manera, nos vamos a empobrecer institucionalmente en el Estado, cuando cualquier chileno va a poder votar, técnicamente hablando, donde esté, en cualquier lugar del mundo. Y no olviden nunca este mensaje: se es chileno no importa dónde viva, porque además son los mejores embajadores para Chile, son los chilenos en el exterior. Y por lo tanto la comunidad chilena está en todas partes, así lo hacen los países desarrollados. Nosotros no podemos seguir jugando a escondernos la pelota unos con otros, tratando de que nadie participe porque no sabemos cómo va a participar. Allá los chilenos cómo toman sus decisiones y cómo participan, y eso es parte de las libertades de las personas. Y enhorabuena que los chilenos puedan participar activamente en los acontecimientos nacionales libremente. Tareas, ley de protección de datos, porque esto es, comprenderán, chip libre. Uno va a la farmacia, le piden la cédula, y saben todos los remedios que uno compra, le hacen el perfil ahí tranquilo. No tiene necesidad de ir al médico, le puede preguntar ahí al que lo atiende. Segundo, la firma electrónica, la ciberseguridad, voto electrónico, trámites, eso hacer trámites notariales, eso se puede hacer por red. La interoperabilidad del Estado, los escritorios de las empresas y los ciudadanos, en suma,
yo creo que llegó la hora de pensar en hacer las cosas de manera distinta, digital. Esa burocracia para hacer cualquier emprendimiento, que papeleo y papeleo y papeleo. Dominga, ministro, no es solo un problema de criterio, es un problema de papeleo. Chile bate récord de trámites. Cuando en otros países son mucho más rigurosos que nosotros en materias ambientales, sin embargo son más transparentes, son más rápidos, se demoran la mitad. A eso tenemos que ir nosotros. Y para eso nos sirven estos trámites. Los políticos definen las reglas del juego y una vez definida lo otro se va rápido. Porque si no vamos a estar con esto cada vez que se presenta un proyecto. Y finalmente, insistir mucho que hay una manera, y la termino con un ejemplo, en maravillosas oportunidades, ¿no? El desarrollo de todo lo que está significando, que está ahí planteado. Un solo ejemplo, estando en Coyhaique, adivinarán en qué andaba, paisaje maravilloso y a uno se le viene la imaginación. Si un campesino que tiene un terreno no muy grande se consigue un crédito Corfo, crédito blando, pues, ministro, o Banco Estado, que a lo mejor podría volver a ser la Banco a la Pyme, que es lo que yo pienso. No veo que le anda prestando plata a los grandes grupos económicos, préstele a las pymes y especialice en eso, dado que las pymes son el futuro de Chile, por lo que estamos hablando, eso es una consecuencia que debemos derivar. Imagínense un pequeño agricultor que se logra construir 10 cabañas, bonito tipo, estilo sureño, cabaña, bonito, además, maravilloso paisaje. En ese mismo pueblo de Coyhaique, un grupo de señores que le pegan a la cocina e instalan gastronomía local, con algunos derivados a internacional, porque nos falta el gringo que le gusta la comida de su país, bueno, pero tener gastronomía típica, y los jóvenes que andan dando vueltas se constituyen en una pyme y se dedican al turismo aventura para que se entretengan los gringos, y otros jóvenes que le hacen al canturreo se organizan en pequeñas micropymes y tienen espectáculos, y usted tiene amarrado un paquete turístico en el final del mundo, con gente de la zona, pero tienen todos que tener una característica, eso hay que subirlo a la web, y con ciertos estándares, y con conectividad. Porque el gringo podrá ser muy aventurero, le encanta el turismo aventura y de la naturaleza, pero quiere estar comunicado. Segundo, le gustan ciertos estándares. Y tercero, hay que ofrecerle un paquete. Y esas posibilidades, por ejemplo, se abren y antes era imposible porque no había cómo dar a conocer el proyecto. Hoy día se sube a la red y le puedo asegurar que en algún lugar del mundo hay muchos interesados en aprovechar cosas tan simples como es un turismo más cercano a la naturaleza. Ahí hay un ejemplo entonces. Por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos hablando son oportunidades que el país tiene y hay que tomar la decisión. Gran posibilidad. Si vamos a las estructuras digitales, si nos jugamos por generar en Chile un Chile digitalizado para todos, en 8 años somos otro país, con otra economía, con un Estado más eficiente, con una sociedad más empoderada y conectada, vamos a ser el Chile del siglo XXI. Si seguimos haciendo más de lo mismo, con tímidos avances por aquí y por allá, vamos a seguir cada vez más atrás de los países realmente desarrollados. Porque el desarrollo no es PIB, es la capacidad de generar una resiliencia, sustentabilidad en el tiempo, sostenibilidad, dicen otros, y sobre todo energías, capacidades críticas para irse adaptando a los cambios que nos ofrece el mundo y aprovechando las oportunidades. Nuestros jóvenes esto lo entienden mucho mejor. A los viejos vamos a tener que hacer un proceso enorme para subir a todo el mundo, no solo tecnológicamente, sino culturalmente, a lo que significa este mundo que se nos está abriendo, porque esto, insisto, es un cambio cultural. No es solo un soporte de infraestructura, sino que es un nuevo modo de vida que afectará todas las actividades de la sociedad. Si lo tomamos así y lo hacemos con un criterio de igualar las oportunidades, de preocuparnos por la seguridad y los nuevos temas, la verdad que vamos a ver el siglo XXI como algo que está más cercano de lo que parece. Y estas, honestamente, no son tareas de un sector político u otro, sino que las veo claramente como tareas nacionales donde están maduras las condiciones para generar grandes acuerdos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación a Fundación País Digital. Gracias al senador Alejandro Guillé también por participar junto a nosotros. Senador, la idea es que podamos profundizar en algunos de los puntos que usted ya ha abordado. Tenemos una serie de temas pauteados ya y elaborados para poder profundizar. Y podríamos comenzar precisamente con esta mirada un poco más amplia de lo que significa esta revolución tecnológica, esta suerte de tsunami digital, le llaman algunos también, que puede ser visto como una amenaza, pero claramente también como una gran oportunidad, como decía usted. Y me gustaría ir al tema de la educación, sobre todo, ya que usted lo aborda como un cambio cultural.
precisamente es las salas de clase donde hay que abordar desde un primer lugar probablemente este tema. Y cuando usted hablaba de estos cambios curriculares, por ejemplo, ¿cómo se imagina usted una sala de clases? ¿Cómo se imagina usted una nueva malla curricular para enfrentar este proceso, considerando que la que tenemos es bien antigua y probablemente nuestros niños, nuestros hijos están aprendiendo mucho más fuera de la sala que incluso adentro? Bueno, lo primero, nosotros hemos planteado en nuestro programa que llegó la hora de la revolución en la escuela y particularmente la revolución en el aula a partir de un nuevo principio. Nosotros hemos obligado a los niños a competir desde primero básico por los puntajes y además con eso hemos inducido el proceso de enseñanza-aprendizaje a responder pruebas estandarizadas para que obtengan altos puntajes. Y el único que gana es el que lucra con la imagen de un colegio donde los alumnos tienen alto puntaje. Pero eso ha distorsionado la vida de los niños porque el nivel de frustración y de bullying que sienten en la escuela es producto de que están sometidos a una presión indebida para su edad y además en cualquier edad. Este es un país que está enfermo de los niveles y estándares de enfermedades mentales, depresiones, angustia, etcétera, bate récord en América Latina. Eso significa que el modo de vida nuestro está fallando y comienza en la escuela. Lo que nosotros queremos es que los niños vuelvan a ser felices en la escuela. Porque el niño aprende cuando se siente querido, cuando se siente respetado, cuando siente un ambiente más propio de su edad, lleno de motivaciones. El niño tiene curiosidad, el niño le gusta relacionarse unos con otros, le gusta jugar y también es curioso ante el profesor que lo sabe estimular. Pero con franqueza, la escuela del siglo XX no da el ancho, porque está pensada para una sociedad industrial, lineal, planificada, en cadena, un mundo predecible, el mundo de las carreras funcionarias, el mundo donde te formaron para ser empleado de una empresa. El siglo XXI hay que concebir la escuela como el Chile que tú quieres a futuro. La escuela sea el embrión del Chile posible y por lo tanto un espacio donde el niño llega y primero recupere la condición física. Nuestros niños están con problemas de obesidad salvaje, la diabetes se nos dispara por todos lados, además del VIH. Eso significa que es un cambio cultural, no es cosa de seguir respondiendo con centros médicos, etcétera. Es que hagan actividad física regular y aprendan a cuidar su cuerpo. 2, el desarrollo de la música, son los sentidos. El desarrollo de las artes, la estética. Si el niño no va a estudiar solo matemática y castellano, va a aprender en un contexto donde tiene que desarrollar competencias propias del siglo XXI. Sí. Trabajar en equipo, resolver problemas, cumplir roles distintos, ponerse en el lugar del otro. Todas esas capacidades de procesar información múltiple. Y por distintos medios. Esa escuela tiene que crearse para que ese núcleo de escuela sea el modelo de sociedad que queremos llegar. Senador, ¿se debería incluir, por ejemplo, programación dentro de la malla curricular, que dicen que es el lenguaje del futuro, en definitiva? Yo creo que ahí estamos cometiendo nuevamente el error de creer que aquí agregándole cositas, es como cuando hacemos los currículos de la escuela de periodismo. Si los profesores, hay muchos abogados, le meten muchos ramos de derecho. Si hay muchos economistas, le meten muchos ramos de economía, al final no hay un programa. Yo creo que esto es otra dimensión. Aquí no se trata de que le ponga un poco de esto y le ponga un poco de este otro. Hay que concebir la escuela de manera diferente y el aula es un nuevo trato entre los profesores y los alumnos y los apoderados. Es un nuevo diseño de convivencia, nuevas formas de aprender. O sea, cambia la globalidad de lo que es la escuela si de verdad queremos proyectarnos al siglo XXI con paso rápido. Y por lo tanto, no es que le ajusto el currículum. Hay que repensar la escuela, hay que repensar la docencia, los métodos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo el concepto de escuela del siglo XXI. Estamos muy apegados al siglo XX y ese siglo XX ya está muriendo. Para seguir avanzando, Pelayo Covarrubia hablaba de más de 3.500 trámites. Ya es conocido el caso del Servicio de Impuestos Internos, que finalmente ha permitido acortar los tiempos. La tecnología va de la mano también con la mejora en la calidad de vida. La pregunta es, ¿qué medidas tomará su gobierno en favor de la modernización del Estado y permitir que trámites que demoran horas puedan hacerse tan solo con un clic, pensando no solo en lo eficiente del sistema, sino también pensando en algo tan vital que es la calidad de vida y el tiempo, que es algo tan preciado? Bueno, pero eso parte por una decisión política. Nosotros tenemos un Estado muy centralizado, donde muy pocos concentran mucho poder. Lo primero que tenemos que hacer es descentralizar el Estado, que no es otra cosa que repartir poder en los territorios. Mi región pierde todos los días enormes oportunidades de desarrollo, porque Chile se mira de Santiago por una pequeña élite que toma el control y toma las decisiones. Lo primero es descentralizar el territorio,
hacer una planificación racional del uso de los territorios, de manera que se armonicen distintas actividades y emprendimientos, y por lo tanto el empresario sepa con certeza qué puede y no puede hacer, y lo que puede hacer bajo qué reglas. Y una vez tomada esa decisión inicial, el proceso es técnico. Y no se mezcla una cosa con otra, que la política con lo técnico hasta el final, donde parece una obra de Hitchcock, porque hay un desenlace siempre inesperado, pero que al final. Nosotros no podemos hacer eso, tenemos que ser más predecibles. Normas más claras, por ejemplo, se permite cuando tú miras el desarrollo de tu país con un criterio desde las regiones. Y además, ojalá, chiquillos, los que son empresarios, pagar impuestos en regiones, si no se puede pagar todo en Santiago. Pero para eso regionalizar de la mano regionalizar, de la y eso, va la dirección. ¿por qué hoy día es más eficiente? Porque tú puedes regionalizar y lo pones el país en red simultáneamente y por lo tanto tienes control total de los territorios. Un detalle nomás, como discutiendo el presupuesto de las Fuerzas Armadas del año pasado, estábamos en la Comisión de Defensa, nos invitaron a la Fuerza Aérea y nos mostraron una pantalla digital. Las Fuerzas Armadas van mucho más rápido que cualquiera. Y en este caso me impresionó porque estaban discutiendo el presupuesto con pantalla digital y nos iban mostrando las transacciones que iban haciendo en ese momento. Cuando tú tienes el sistema digital, no hay negocios raros, ni pagos raros, ni ninguna cosa extraña, que es lo que estamos viendo todos los días en muchas instituciones. Entonces la digitalización nos trae la transparencia, la posibilidad del control, la fiscalización oportuna y la mayor eficiencia en la toma de decisiones. Y no podemos simplificar la mayoría de los papeles, y yo me doy cuenta. La cantidad de papelería para conseguir permiso para un emprendimiento menor demora un año. Imagínense, un proyecto minero puede demorar 7, 8, 9 años. Entonces vamos perdiendo ritmo de inversión. Entonces esto nos va a permitir tener sistemas más exigentes, pero más rápida el tomar la decisión final y poder ejecutar los proyectos. Ahora, un cambio de ese tipo también genera probablemente resistencia, ¿no? Cuando usted distribuye poder, se lo quita a alguien para poder entregárselo a otro. Y eso dentro del aparataje público puede ser complejo también, ¿no? Por cierto, es un problema político. Estás hablando de quitar poder a los que tienen mucho. Por ejemplo, yo no entiendo por qué un senador tiene que estar designando al intendente, si no le corresponde. El senador es un legislador. El intendente lo tiene que elegir la ciudadanía, pero con capacidad y competencia y con recursos propios para poder liderar el desarrollo de su región, pero a su vez controlado por los cores empoderados y con participación de la ciudadanía para aquellos proyectos que afectan la vida de las personas. O sea, nadie le puede dar tanto control a otro para que haga lo que quiera y por otro lado, todos fiscalizados. Ninguna empresa, ni del Estado ni privada, ni institución del Estado puede estar al margen de la fiscalización. Y esto facilita enormemente esa tarea. Pasemos al tema laboral, que también es otro de los probablemente cambios más fuertes que se van a vivir a raíz de esta nueva etapa que estamos viviendo. No es nuevo este fantasma de la amenaza tecnológica sobre el mercado laboral. Se ha vivido en cada uno de los grandes cambios probablemente de la historia. Pero de todas maneras, ciertos titulares, como por ejemplo decir que de aquí a 7 años se van a destruir el 50% de los puestos de trabajo que hoy día existen en Chile, suenan sumamente alarmantes, algo catastrofistas incluso, pero tienen asidero y tienen también una proyección real sobre los cambios que vienen. ¿Cómo se puede enfrentar eso desde el sector público y en particular considerando la falta de capacitación que hay para determinados trabajos que se van a requerir en el futuro? Con ese dato que usted mencionaba, senador, ¿no? De esa necesidad de 70.000 especialistas en materia de TICs para el futuro. Mira, estando en China, me mostraron una empresa que fabrica estos, ¿cómo se llama? Plataformas para energía solar. Entonces hay una parte que los chinos trabajaban a una velocidad, como chinos, o sea, una eficiencia absoluta haciendo los paneles. Quedé ya impactado, dije, difícil competir con aquello. Pero después fui a otra parte de la misma empresa y me dicen que eran 200 trabajadores y que iban quedando 40 porque había un robot que lo hacía 4 veces más rápido. Y yo le digo, pero ¿y dónde va a trabajar la gente? La típica pregunta del provinciano. Los jóvenes no quieren trabajar de empleado. Me quedo mirando como diciendo, ¿en qué mundo vive este caballero? Viene del siglo XVIII. Si los jóvenes no quieren trabajar de empleado en una empresa, por lo tanto lo que te va a ir ocurriendo, que va cambiando la naturaleza del mercado laboral, pero ya no vas a ser necesariamente empleado, hay que formar a los jóvenes para que sean emprendedores. Y por eso yo insisto mucho en que el futuro de Chile son las pymes, no las grandes empresas, porque la pyme permite que un grupo de jóvenes creativos pueda inventar la nada y hacer el gran negocio. Bueno, me cuesta decirlo en público, pero Uber, los taxis, una competencia nueva, donde lo único que hacen es manejar información
y a alguien se le ocurrió el negocio de movilizar recursos de otro, y él lo único que aporta es la información, la conectividad. Y ya ve la Ese es un resistencia que solo genera ejemplo. también, ¿no? ¿Ah? Y ya ve la resistencia que genera eso. Claro, hay resistencia, pero que tienes que darle la alternativa de irse reciclando a los demás. O sea, no puedes frenar el cambio. Lo que tienes que hacer es que no se te quede nadie atrás. Lo que está pasando mucho en Europa, y eso ha castigado muy fuerte a los movimientos progresistas, es que se olvidaron de sus grupos de representación tradicional. Entonces tú no puedes hablar del avance, el desarrollo del siglo XXI y se te queda atrás tu gente. Por eso que digo, la gran tarea nacional es subir a toda la red, no es solo, digo, las plataformas digitales, es la formación de hasta el último pyme de Chile, el más chiquito y el más aislado, porque yo daba el ejemplo Coyhaique, como de una ciudad que está casi al final de la Patagonia, o bueno, en realidad al entrar a la Patagonia, tú puedes hacer emprendimientos globales. Si la era global llegó para todos, y eso significa pura oportunidad, antes no habrían tenido ni una chance de haber hecho un proyecto turístico en Coyhaique y de que lo cual tuviera clientela repartida en todas partes del mundo potencial. Entonces, ojo, no miremos el mundo con miedo, miremoslo sabiendo dónde están las oportunidades y formemos a nuestra gente para que aprovechen esas oportunidades. Y no olvidemos, el gran desafío es un cambio cultural. Solo para finalizar ya la última pregunta, y usted ha hablado de varios temas importantes, cómo esto se puede volver una oportunidad también, esta llamada revolución, el tsunami digital, pero también hay muchos innovadores, empresarios, jóvenes, emprendedores que tienen buenas ideas, hay una institucionalidad que está diversificada para poder finalmente potenciar y poner a Chile en los estándares que corresponde. ¿Qué tan relevante son estos temas en su campaña y en su eventual gobierno? Bueno, nosotros definimos las pymes y el cooperativismo y la asociatividad como un tercer sector de la economía, precisamente porque estamos haciendo la apuesta a Chile del siglo XXI. Las grandes empresas primero se la arreglan solo, pero están en un lugar donde podríamos hablar, hay que agregarle cadena de valor, hay que diversificar la matriz productiva, pero nuestra apuesta es que la gran revolución va a venir en las pymes, pero son donde hay que integrar las nuevas tecnologías y hay que producir el cambio cultural de los emprendedores, porque es ahí donde tú vas a poder generar emprendimientos, y además son más flexibles, son empresas que cambian más fácil, no tienen un gran capital comprometido. Lo que le pasa a los gigantes es que cuando cambian las líneas tecnológicas o cambia la cultura, muchos conglomerados han caído estrepitosamente. Eso no le va a pasar a una pyme creativa porque los muchachos son capaces de adaptarse. Esa adaptabilidad de la pyme es lo que nos permite entrar a prestar nuevos servicios. Por ejemplo, Chile produce minería. Por cada dólar que produce la industria extractiva del cobre, produce 0,7% en actividades anexas para producir cobre. Ni siquiera estoy hablando de lo que pasa después cuando está la materia prima, sino la industria y el conocimiento, la innovación que es necesaria para hacer minería. Por lo tanto, hay una industria paralela que incluso es autónoma. Estas empresas deberían internacionalizarse, darle todas las posibilidades para que ellas puedan operar en otros países del mundo, y incluso hemos tenido negocios, y claro, se fueron a meter Irán en un mal momento en Codelco, y razones político-militares, al final eso fracasó, pero me parece que la internacionalización de las empresas chilenas en general es una tarea, diversificar su matriz, pero sobre todo descubrir nuevos negocios. Yo te digo lo que es la ingeniería para la minería, la biotecnología, la nanotecnología, etcétera, eso es tan accesible para cualquier joven chileno como para cualquier joven en cualquier país del mundo, por avanzado que sea. Y por lo mismo hay que hacer la apuesta, pero eso pasa por una nueva educación. Esto no es ajustar los currículum, que al profesor darle un curso más de tecnología, sino que la concepción global de la educación que tiene que cambiar. Bien, pues queremos agradecer la participación del candidato Alejandro Guillé y por supuesto también agradecer particularmente allá a Sebastián Aguirre por acompañarnos en esta ronda de preguntas.